Bueno, pues una vez que hemos visto los distintos niveles que podemos tener a nivel de los parámetros, ¿qué comandos podemos utilizar para modificarlos? Bueno, pues estos comandos son básicamente dos, ¿de acuerdo? Dos que son alter session, que me permitiría modificar los parámetros a nivel de sesión, y el otro sería alter system, que me permitiría modificarlos a nivel de sistema. Entonces, vamos a hacer algún pequeño ejemplo con ellos. Hay que tener en cuenta una cosa, durante el resto del curso, en varios de los capítulos que vamos a utilizar o que vamos a hacer, cambiaremos parámetros de la base de datos, ¿vale? En los distintos vídeos que haremos. O sea que este ejemplo que vamos a hacer aquí es un ejemplo para que os acostumbréis a los comandos, pero realmente van a ser comandos que vamos a utilizar con, digamos, cierta frecuencia a lo largo del curso, porque evidentemente en muchas ocasiones pues tendremos que cambiar algún parámetro o algún valor de la base de datos. Pero bueno, si empezamos con el parámetro alter session, podemos cambiar un parámetro de sesión, ¿de acuerdo? Bien, antes de continuar con esto, me gustaría mostraros una cosa, que es esta. Vamos a poner aquí desc $parameter. Para comprobar el valor, un segundito que se me ha olvidado aquí la C, $parameter, ¿vale? Bueno, lo conseguiré. Un segundo, ya, por fin. Bueno, hay una serie de columnas muy interesantes dentro de estas vistas de parámetros que son concretamente estas de aquí, ¿vale? Las que tienen como una cláusula is, ¿no? Is default, es modifiable, etc. Bueno, ¿por qué? Porque algunos os habréis preguntado, bueno, si tenemos 400 y pico parámetros, no todos se podrán cambiar de manera dinámica, ¿vale? Recordad que puedo cambiar los parámetros o bien en el fichero de parámetros o bien online, en caliente, es decir, en frío o en caliente, como comentaba en el vídeo anterior, en el vídeo de las vistas. Claro, yo en un momento dado me puedo ir a la documentación a comprobar cuáles de estos parámetros puedo cambiar en caliente, ¿no? Hay algunos que no se pueden cambiar en calientes. De hecho, hay algunos que no se pueden cambiar nunca, ¿vale? Hay algunos parámetros, digamos, que podemos denominar parámetros, ¿cómo los diría yo? Parámetros totalmente estáticos, ¿no? ¿De acuerdo? Hay algunos valores de la base de datos que no pueden ser modificables directamente, es decir, se definen en el momento de crear la base de datos y ya no se pueden modificar nunca más. La verdad es que esos son muy poquitos, ¿vale? Muy poquitos. Luego tenemos aquellos parámetros que se denominan estáticos porque solo se pueden cambiar en el fichero de parámetros, ¿vale? Es decir, hay algunos que dices, bueno, pues no lo puedo cambiar. Por ejemplo, processes, que os comentaba antes. Este parámetro es un parámetro que no es cambiable en caliente, tiene que ser a nivel del fichero de parámetros. Es muy lógico pensar eso, porque los parámetros, digamos, se definen cuando arranca la base de datos. Perdón, los procesos. Entonces, si ya le he dicho que quiero 300, genera 300. Luego no puedo andar modificándolo, ¿vale? Y luego hay otros parámetros que se pueden modificar online, en caliente, en memoria, ¿de acuerdo? Y luego, ¿veis que aquí qué hay? Aquí se podrían decir que esta columna nos indica cuál is default, que es si el valor que tiene es el valor por defecto. ¿Veis que tengo aquí el valor de display, el valor que tiene en este momento, el default y el is default? Si el is default es true, es que el valor que tiene es el original, el que viene por defecto. Cuidado, no en el que viene en el fichero de parámetros. Importante, el default de la base de datos. Es decir, yo en el fichero de parámetros he podido poner 500 y a partir de ese momento la base de datos siempre tiene 500, pero a lo mejor el valor original que tiene este en un Oracle 19 es 200. ¿Me explico? Entonces, hay mucha diferencia entre el definido en el fichero de parámetros y el definido por defecto. Y luego aquí, ¿veis? Me dice si este parámetro se puede modificar a nivel de sesión. ¿Ves? Session modify, si se puede modificar a nivel de sistema, system modify, y si se puede modificar a nivel de PDB, que es a nivel, bueno, esto lo veremos luego a nivel de instancia del PDB. Y luego a nivel de instancia, también a nivel de clúster de rack. Bueno, como veis, aquí me dice también si ha sido modificado, etcétera. Es decir, estos campos, que tengo aquí, me permiten definir bastante bien qué tipo de parámetros tengo. Entonces, vamos a empezar, si os parece, con los parámetros de tipo de sesión. Y vamos a empezar con uno de esos parámetros que siempre viene bien conocer, porque, por ejemplo, si mi base de datos va a soportar usuarios o sesiones de distintos idiomas, pues puede convenir pues, ver cómo podemos cambiar esos valores a nivel de sesión. Bueno, si hago esto, por ejemplo, select name, value from $parameter where name like, y vamos a poner aquí en este caso
un comando, vamos, una opción, ¿de acuerdo? Que es lenguaje, ¿vale? Vamos a decir que quiero ver, lo voy a poner en minúsculas. Veis que estoy utilizando un like, ¿vale? Entonces puedo comprobar que ahora mismo yo tengo el nombre y el valor de NLS Language, que así se llama este parámetro, lo tengo a American. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo ahora mismo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en lenguaje americano, incluido las fechas. Me explico. Si yo hago un select sysdate from dual, bueno, en este caso, al hacer el vídeo, no me va a hacer distinciones entre, digamos, español y americano, ¿vale? Porque en realidad mayo suena igual. Pero, por ejemplo, si hago select, voy a poner aquí sysdate y le voy a poner 1 de enero de 2020, por ejemplo, ¿vale? From dual, select sysdate, disculparme, select to date, ¿vale? Del 1 de enero, lo veis que lo estoy poniendo en texto, del 2020, from dual. Bueno, pues esto me va a dar error. ¿Por qué? Porque al estar en americano, el idioma, pues lo que me está diciendo básicamente es que enero no lo entiende. Entonces, si hago aquí un C y cambio enero por January, ¿vale? Ahora veis que me funciona perfectamente. ¿Lo veis? Esto es un síntoma evidente de que estoy trabajando en americano, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo modificar esto? Pues muy sencillo. Yo le digo que alter session set el parámetro NLS lenguaje, y le pongo, en este caso, Spanish, que es el idioma que le puedo poner en este momento. ¿Veis? Me dice sesión modificada. ¿Vale? Vamos a ver. Entonces, voy a hacer un select name, value from $parameter where NLS language, perdón que lo he puesto mal, igual, bueno, where name es igual al parámetro NLS language. Lo conseguiré, ya está. Vale, vamos a ver. Veis, ya está modificado. Lo que le he dicho aquí es que me diga cuál es el nombre y el valor del parámetro cuyo nombre es NLS language. Entonces, al hacer esto, ¿vale? Al cambiarlo al español, ¿de acuerdo? Si ahora vuelvo a intentar hacer lo anterior, de select to date, y le voy a poner aquí 1 enero, Jan, que es como lo teníamos antes, from dual, me va a dar un error. ¿Por qué? Porque ahora ya no estoy en inglés, digamos, en americano, estoy en español. Entonces voy a modificar Jan por enero y ahora ya sí que me tiene que funcionar. Bueno, si lo cambio, Jan, enero, a ver, ahora sí, si ahora le doy al run, funciona perfectamente. ¿Por qué? Porque en este caso me voy para arriba, he hecho un alter session, set NLS language igual a Spanish, es decir, he modificado el parámetro NLS language a español. Y por lo tanto, esto ha visto afectado muchas cosas. También ha afectado al símbolo de moneda, a las puntuaciones, bueno, etcétera, 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 ¿vale? Por cierto, si hago un select value from $sp parameter where name es igual y le pongo el parámetro en el language, ¿vale? ¿Qué me sale? Nada, ¿lo veis? ¿Por qué? Porque no está definido a nivel del fichero de parámetros. Acordaros que el sp parameter me define el valor que tiene el NS language, ¿vale? A nivel de fichero de parámetros. Si me voy para aquí arriba, veis que en este caso sí que me ha dado un valor, pero a nivel de parameter file no me aparece nada, ¿vale? Voy a modificar el sp parameter file por el system parameter file, que era el otro, vamos a decirlo así, la otra tabla, voy a poner esto bien, la otra tabla que contiene, en este caso, los parámetros de la instancia. Y veis que está en americano, ¿vale? En American, es decir, está en su valor predefinido. Entonces, a nivel de parameter me pone español porque es de mi sesión, pero a nivel de la instancia me sigue poniendo americano porque no se ha modificado a nivel de la instancia, solo se ha modificado a nivel de la sesión, ¿de acuerdo? Bueno, pues como el vídeo se ha hecho un poquito largo, vamos a ir al siguiente
para ver cómo se modifica a nivel de sistema. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro y yo que vosotros pues hago lo que digo siempre, practicar, practicar y practicar. Es la mejor manera de que al final todo esto os consiga ser fácil y sencillo a la hora de manipularlo y de manejarlo. ¿De acuerdo? Pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo.